queremos decirles que pues este es un proceso en el que somos más. Nicolás Martín, que es el director y que es la empresa que nos está pues experta en todo el tema de facilitación y metodologías, junto al equipo del SENAC, el FDC y Proimágenes, somos los facilitadores, pero este proceso es del sector, es decir, de cada uno de ustedes que está conformando esta gran mesa de 50 miembros. Es muy importante decirles que esta estrategia nace con el propósito de no solo aunar esfuerzos, sino identificar necesidades que fortalezcan el sector cinematográfico, por un lado, y por otro lado, que es una estrategia que tiene un alcance mucho más allá de estos 3 días de encuentro. Es decir, nosotros vamos a sistematizar estos insumos que saldrán, digamos, a partir de esta jornada, para que construyamos una ruta de trabajo conjunta a mediano plazo y que seamos nosotros los que nos encarguemos de contagiar y llevar a cabo la búsqueda de estos retos. Nosotros estuvimos hace 15 días junto a Iván Monsalve, el representante del Consejo Nacional de los Consejos Departamentales, que está allí en Arauca, haciendo el ejercicio que ustedes hicieron ayer. Estuvimos con 22 representantes de los consejos departamentales. Hoy están 4 de ellos acompañándonos como en representación de este gran grupo. Está la representante de Quindío, está el representante de Cauca, por aquí está Tolima, ¿se me escapa alguien? Y Norte de Santander y Cesar, sí señorita, y Cesar. Ellos no nos estuvieron acompañando ayer porque ya habían hecho previamente este ejercicio, ya habían hecho su ejercicio de priorización y bueno, ya en el momento que les corresponda a ellos nos contarán un poco cómo les fue. Tenemos un tiempo que es medido y una metodología que ya Nicolás les va a explicar. Tuvimos un pequeño cambio porque resulta que tenemos aquí el video y la luz no nos ayudó, entonces solo por unos momentos vamos a dirigirnos hacia el video que está hacia el otro costado del salón. Bueno, nada, eso por ahora. Lo que necesiten, pues yo voy a estar dando vueltas por ahí, o el equipo de nosotros. Está Sai, que aquí lo ven de camisa azul, y Catalina, que no sé dónde está. Pero por ahora nosotros dos para lo que se necesite, y ya, eso básicamente. Gracias, Dani. Y de nuevo, buenos días a todos y todas. Como contaba Dani, el tiempo es medido, entonces voy a estar como repasando un poquito la agenda por este par de días y cómo va a ser la dinámica tanto en los paneles como en la mesa redonda. Y de nuevo vamos a estar pendientes para pues apoyarlos y buscar que la conversación sea lo más fluida posible. Como les comentaba ya, y no se le alcanza a leer mucho, pero es solo para tener en mente que primero van directores, acá se me fue hacia la derecha, perdón. Primero va directores, luego productores, luego por la tarde consejos departamentales y sector técnico. Esto el día de hoy. Y mañana, sector artístico, exhibidores por la mañana, y por la tarde, distribuidores y formación. Entonces, como les contaba y como saben, vamos a arrancar por un panel de aproximadamente o máximo 30 minutos, cada uno de los sectores contando a lo que llegaron el día de ayer, y luego vamos a pasar a mesa redonda en una metodología que les voy a contar ahora, pasando sobre o ahondando sobre el contexto, sobre propuestas y sobre pasos siguientes. Del panel, como saben, la propuesta es que estén 3 personas, el representante del SENAC, el líder seleccionado del grupo y el relator. Se va a dar 3 personas acá mostrando a qué es a lo que llegaron. Vamos a tener ahí colgado la cartelera a la que trabajaron para que pues, la tomen de referencia. Y eso es según lo que ustedes hayan preparado el día de ayer. Luego va la mesa redonda, que va hasta 1 hora y 40. Es probable que recortemos tiempo para ir ganando un poquito de tiempo. Entonces, en particular en el tiempo, voy a estar bastante incisivo y vamos a tener también en esta pantalla un timer para controlar las intervenciones. Y esas intervenciones de 1 hora y 40 van a estar primero orientadas a discutir sobre el contexto, ahondar y entender los retos y oportunidades. Luego vamos a pasar a una parte de propuestas como tal.
y luego a unos pasos siguientes y un cierre. Entonces voy a estar anunciando cuando estemos pasando de un momento de la discusión a otro momento de la discusión, para que entonces enfoquemos un poco, porque es normal que tratemos de empezar dando propuestas, pero la idea es arrancar como ahondando un poquito más sobre la problemática antes de pasar a propuestas. Como ustedes verán, enfrente de ustedes tienen estas dos tarjetas. Tienen esta tarjeta verde y esta tarjeta naranja con la pausa. Esta es para pedir la palabra para intervención. Entonces, ustedes levantan quienes quieran intervenir y vamos a ir asignando de a 3 turnos la intervención. Estas intervenciones, y esta parte es clave, y acá vamos a tener el timer y va a requerir mucho foco. Estas intervenciones van a ser de máximo 3 minutos. Entonces acá voy a tener el timer para que se midan un poquito. Recomiendo que antes anoten un poquito las ideas que vayan a tener, porque no va a ser mucho tiempo por intervención, entonces necesitamos ser más puntuales. Y esta otra tarjeta es cuando alguien esté haciendo una intervención, si alguien siente que necesita hacer un comentario sobre esa intervención, entonces levante esta tarjeta naranja. ¿Cómo? Esta es una réplica. Entonces, con esta réplica, la réplica tiene máximo 1 minuto para dar su réplica. Y entonces ahí pasamos, si hay otra réplica, o pasamos a la segunda intervención. Voy a estar, obviamente, priorizando según el orden en que pidan la palabra y también quienes hayan intervenido menos. Entonces, hay algunos que han intervenido más y alzan la mano, es probable que pase a otra persona y, digamos, los pongo un poquito más atrás para procurar que tengamos una intervención más diversa. Allí atrás Caroline nos va a ayudar con los apuntes. No sé qué tanto alcancen a verse allá, luego vemos si aquí se ven también, para poder tener registro de lo que ustedes están diciendo. También vamos a transmitir por internet, entonces esto va a quedar registrado. Entonces vamos a quedar tanto con la relatoría de todo lo que ustedes hablen como con el video. Y como contaba Dani ahora, todo esto va a ser insumo para ustedes mismos, para proimágenes de lo que pasó acá y de los resultados. Entonces, y eso hace parte de un proceso mucho más amplio, para tener en mente todas estas indicaciones. Y sin más preámbulo, pero bueno, aquí... La mesa del panel, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulos, invitamos aquí al frente a Felipe Moreno, representante de los directores en el Consejo Nacional de Cine, y junto a él, Natalia Santa y Livia Estela Gómez. En este panel tienen ustedes 30 minutos para contarnos un poco cómo fue todo el proceso y llegar a estos 3 retos que definieron ayer. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, me imagino, a todas nosotras y nosotros. Yo soy representante de los directores del SENAC, pero nuestra lideresa es Livia Estela y nuestra relatora es Natalia Santa, así que yo les cedo la palabra. Ok, buenos días. Nosotros empezamos ayer como hablando de muchos temas que competen al trabajo de los directores. Obviamente llegamos a una conclusión, que es que cómo hablar del trabajo del director sin hablar del trabajo del guionista o sin hablar del trabajo del productor. Están completamente relacionados, lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, nosotros digamos que antes de llegar a estas conclusiones y antes de hablar de eso, como que quisiera como enumerar los temas sobre los que nosotros discutimos, los temas que nosotros tratamos. Empezamos hablando de una preocupación que yo siento que hay en todo el sector, y es de preguntándonos si realmente nuestras películas están llegando a nuestro público, preguntándonos si nuestras películas están logrando conectar con nuestro público
y si esa baja de la taquilla para el cine colombiano tiene que ver con los contenidos que nosotros desarrollamos con las películas. Digamos que no llegamos a una conclusión, pero hablamos con respecto a eso, de si no habrá que también mirarnos hacia adentro las historias que estamos produciendo, las películas que estamos haciendo, que tanto enamoran a los espectadores colombianos o que tanto los espantan de las salas de cine. Eso me parece que es una autorreflexión que hay que hacerse. Y digamos que nosotros arrancamos por ahí, más o menos. Obviamente también uno de los temas sobre los que circulamos, sobre los que conversamos, es la circulación del cine colombiano, y no solamente del cine colombiano, sino del cine latinoamericano. ¿Cómo hacer para que las películas realmente lleguen a todos los rincones del país, a todas partes, a que nuestros contenidos sean vistos, ¿no? Porque pues son películas financiadas con dineros que vienen de los impuestos, y deberían llegar, o debería hacerse un esfuerzo porque esas películas lleguen a la mayor cantidad de público posible. Entonces las salas de cine convencional, las salas de cine comercial no deben ser exclusivamente la única vía que nos lleve a ver nuestro cine. Se invierte demasiado dinero, no solamente en todas las películas en general, sino en cada una de ellas se invierte demasiado dinero que viene de los impuestos, como para que las películas no lleguen realmente a la gente. Entonces hay una preocupación de qué se podría hacer para que esa circulación de nuestros contenidos llegue a los espectadores. Entonces, hablando de eso, volvió a surgir un tema que creo que sale siempre, y es si es necesaria una cuota de pantalla para proteger más a nuestras películas en la cartelera, pero pues ese es un tema del que yo creo que se hablará más en distribución y exhibición, pero sí nos lo planteamos, ¿no? Sí nos planteamos si es necesario una cierta regulación o un ponernos de acuerdo con las exhibidoras y con las distribuidoras para que nuestras películas no salgan tan rápido. Nosotros entendemos perfectamente que se trata de un negocio, eso no somos ingenuos, pero nos preocupa muchísimo que se inviertan 1.000 millones de pesos en un producto que luego no va a tener más que una semana de cartelera, y lo cierto es que las salas de cine comercial pues son las que más atraen público, las que más tienen público. Entonces me parece que ese es un tema sobre el que habrá que reflexionar a lo largo de estos 2 días. Obviamente también hablamos de las salas alternativas, hablamos de la financiación de las películas, ¿no? De la fondodependencia y cómo se crean espacios para eliminar la fondodependencia, y de dónde, o sea, de cómo y de dónde escarbar o buscar el dinero para poder hacer las películas. Surgió una idea que me parece que es bastante buena, y es que muchas veces no se visibilizan los estímulos regionales, cuáles son sus requisitos y los deadlines de los estímulos regionales, y también hablamos de que valdría la pena generar como unos mecanismos de visibilización de esos fondos regionales, porque en cualquier caso son una posibilidad. Cuando hablamos de las regiones, obviamente también hablamos de los grandes problemas de formación en las regiones, ¿no? Nos preocupa que algunas películas cuyo contenido no es generado directamente en la región, llegan a una región a filmar, llevan todo su equipo, y con lo mismo que llegaron se fueron y no dejaron absolutamente nada para la región, ¿no? O sea, qué interesante podría ser que se decidiera rodar en La Guajira, pero con gente formada allí, con gente capaz de hacer lo que es gente de la región, y que es capaz de dinamizar la industria desde la región misma, y no usar el espacio, la geografía nacional, simplemente como paisaje o como locación bonita para poder hacer una película, sino que esos procesos de esas grandes películas que se hacen en las regiones pudieran involucrar gente de las regiones que estuviera capacitada y que estuviera formada para asumir ese reto. Eso haría como crecer el cine regional, eso haría crecer la capacidad instalada y la capacidad de asumir ese tipo de trabajos en el cine regional.
Ahora, otro asunto sobre el que debatimos es si hacen falta profundidad e investigación en nuestras películas. Y lo que pasa es, será que lo que pasa es que a nuestras películas le falta mucho más carnita, mucho más fondo, mucha más investigación, mucho más compromiso con la historia que se está contando desde el punto de vista de no quedarse en las superficialidades. Obviamente hablamos del fondo, de los estímulos del fondo, pero ese es uno de los temas que voy a tocar en lo que, digamos, los puntos a los que nosotros llegamos finalmente. Y pues ya voy a arrancar con eso. Entonces, después de debatir y discutir sobre estos temas, nosotros nos concentramos, decidimos eliminar todo lo que no era puntualmente relacionado a la labor del director y concentrarnos en 3 temas que descubrimos que llegamos a la conclusión de que son temas que nos tocan puntualmente y que es necesario remirar o que es necesario discutir en esta mesa o que es necesario visibilizar. El primero, y creo que en eso están de acuerdo muchos sectores por lo que yo he escuchado, hay que volver a mirar la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pero no solamente desde la mesa en que estuve discutiendo ayer, sino también desde la mesa de gremios del sector audiovisual. Creo que hay un acuerdo en el sentido de que hasta qué punto vamos a seguir remendando la convocatoria, quitándole a para darle más a aquel, privando a unos para poder desarrollar el trabajo con otros. ¿Hasta qué punto es sano seguir como haciendo una colcha de retazos con la convocatoria? ¿O no es el momento? Ya ha pasado todo este tiempo, los 10 años o ya 11 o 12 de la creación de este fondo. ¿No será el momento de inventarnos otro tipo de convocatoria? Es una pregunta. ¿No será el momento de diseñar una convocatoria de otra manera, de hacer las cosas de otro modo, que igual sea democrático, que igual permita que sea un cine en el que quepamos todos, que igual incluya todas las manifestaciones cinematográficas y audiovisuales, pero diseñado de otra manera? No tenemos una solución, digamos, y no es fácil, pero es una solución que podemos inventarnos entre todos. Sin embargo, mirando la actual convocatoria, a nosotros nos parece que ahí sacamos de todo lo que conversamos, sacamos 4 puntos que nos parece que son fundamentales. Uno de ellos es, y de eso se ha hablado muchas veces, la categoría de desarrollo de proyectos en ficción. Es una categoría que terminó inmersa en la categoría de producción. Es decir, cuando tú te ganas un estímulo de producción, te ganas una plata para desarrollar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este momento tú para poder presentar a producción tienes que presentar un teaser. La mayoría de las empresas con poco pulso, poco dinero, presentan el teaser cualquier cosa de lo que se puede hacer con la plata que hay, que es siempre nula. Y entonces la empresa grande, la empresa que ya tiene un funcionamiento, digamos, económicamente mucho más viable, presenta un teaser en muchas mejores condiciones. Entonces, si la plata para hacer el teaser te la dan cuando ya te has ganado ese estímulo, ¿qué sentido tiene? Es decir, la plata del desarrollo, la convocatoria, para nosotros la convocatoria de desarrollo es fundamental para el director. No solamente es fundamental para el guionista, para la reescritura del guión, es fundamental para el desarrollo del proyecto, es fundamental para que el director pueda buscar locaciones, buscar actores, conformar un equipo y además para que el productor pueda hacer negociaciones y conseguir dinero. Pero para eso, por ejemplo, para crear un dossier, para elaborar un teaser se necesita dinero. Si ese dinero te lo dan después, digamos que no tiene mucho sentido, porque te puedes presentar con ese teaser en muchas condiciones de desventaja frente a otras empresas o a otras productoras audiovisuales que tienen muchas mejores condiciones económicas. Entonces, para nosotros,
es fundamental que vuelva a existir como tal la convocatoria de desarrollo de proyectos, porque además eso permite que los proyectos desarrollados, elaborado un dossier y elaborado un teaser, puedan presentarse a otras convocatorias diferentes a las del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Es decir, tú estás capacitado, tienes el dinero y tienes el pulso para presentarte a Ibermedia, a Hoover Valls, otra cantidad de fondos que existen, y también digamos que eso podría servir como una estrategia para salir de la fondodependencia y encontrar otras posibilidades de financiación, porque has tenido el dinero y la posibilidad y el pulso para construir un proyecto en miras de realizarse, pero un proyecto que ha contado con esos recursos para poder elaborar esas piezas y para poder superar esa etapa del desarrollo. Entonces, para nosotros es fundamental, para el director, que vuelva a existir como tal la categoría de desarrollo de proyectos. Ahora, nosotros sabemos, y lo hablamos también, que muchos de los peros que se ha puesto a esa categoría tienen que ver con cómo se legalizan o en qué se legalizan esos recursos del desarrollo, pero pues eso, digamos que yo creo que a estas alturas Proimágenes ya ha desarrollado muchos mecanismos que permiten hacer un seguimiento para que verdaderamente se inviertan esos dineros en el desarrollo del proyecto, ¿no? No se trata de, en aras de fiscalizarnos, quitarnos posibilidades de desarrollar los proyectos. Dentro de esa misma, de la reestructura, la convocatoria del FDC, se habló de el cine experimental, que no tiene como tal un espacio dentro de la convocatoria. No necesariamente estamos hablando de mezclas de documental y ficción, o de documental y animación, estamos hablando de proyectos que tienen otras lógicas, que son proyectos cuya base de desarrollo es la experimentación, que a lo mejor no necesitan concursar con un guión secuencial dialogado, que a lo mejor lo que necesitan es posibilidades económicas para desarrollar una idea que va en otras vías y no necesariamente la ficción, y no necesariamente el documental, o exclusivamente la ficción o el documental. Entonces, nos parece que hay un vacío en la convocatoria para ese otro tipo de expresiones que acercan lo cinematográfico o lo audiovisual a la plástica o a otras manifestaciones, a la literatura, qué sé yo, a otras manifestaciones artísticas, y hacen híbridos y pueden tener mucha más, digamos, ya sin, llamémoslo de alguna manera, sin la obligación de contar una historia, pueden acceder a otro tipo de sensibilidades y a otro tipo de dinámicas. Ese es un tipo de convocatoria que sentimos que hace falta en la convocatoria del fondo. Ahora, una cosa de la que he oído hablar mucho estos días, y es que llegamos a la conclusión, y eso se ha debatido mucho a lo largo de 3 o 4 años, que es necesario eliminar el estímulo integral. Nos parece que el estímulo integral se creó con en su momento nos dijeron que era para películas con vocación de público, pero si nosotros vemos los resultados en taquilla de esas 3, creo, películas del estímulo integral que ya salieron, pues no dieron los resultados que se esperaban. Entonces, la inversión de ese dinero que se suponía que era para publicitar la película, pues no, hasta el momento no dio los resultados esperados, pero al mismo tiempo es un dinero grueso que se puede invertir en otras áreas. Por ejemplo, antes del estímulo integral se premiaban 8 largometrajes de ficción. Antes no había la separación entre directores móviles o directores con trayectoria, pero se premiaban 8. Entonces, pasar de premiar 8 y creo que 1 o 2 años se premiaron 2 y luego se empezaron a premiar 3, nos parece, 3 en cada modalidad, nos parece que es necesario regresar a los 8 largometrajes de ficción y eliminar el estímulo integral, porque no sentimos que esté cumpliendo realmente con lo que se había dicho que para lo que fue creado. Ahora, otro asunto que para nosotros es súper importante
es que muchos de los proyectos que participan año tras año en la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tienen una trayectoria, son proyectos que han rodado en varios laboratorios, que han estado en mercados, que han tenido premio de guión, que han tenido Ibermedia, y luego llegan a la convocatoria, y este jurado, que es obviamente un jurado distinto al que lo seleccionó para el laboratorio, o lo seleccionó para el Ibermedia, o lo que sea, es un jurado que no tiene en cuenta esa trayectoria que trae el proyecto. Yo sé que desde hace varios años la trayectoria se incluye, pero pues perfectamente el jurado puede considerar esa trayectoria o puede no considerarla. Para nosotros es súper importante. Hola. Para nosotros es súper importante que se tome una iniciativa que desde hace mucho rato se viene proponiendo desde el sector, y es la calificación por puntaje, la calificación de los proyectos por puntaje. Que todas esas medallitas, digamos el premio de guión, el Ibermedia, el laboratorio, el mercado en el que el proyecto estuvo, sea considerado con un puntaje, de la misma manera que se califican proyectos. Muchos de los proyectos que pasan por otras entidades del Estado son calificados por puntaje. Entonces nos parece que debe crearse esa modalidad de calificación, debe hacerse la calificación por puntaje, porque es mucho más justo con el proceso y el desarrollo que ha tenido el proyecto. Obviamente pues habrá cosas subjetivas, la subjetividad no se puede eliminar nunca, y de hecho no se va a eliminar nunca, pero creo que entonces se consideran más los procesos y el dinero invertido por el Estado hasta ese momento con ese proyecto, que arrancar siempre de cero, como si el proyecto pues recién estuviera armado, o si el proyecto no tuviera una trayectoria. Eso es, digamos que lo que nosotros consideramos en este punto de remirar la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Ahora, el segundo punto sobre el que nosotros estuvimos hablando tiene que ver con la formación de los directores. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un estímulo de guión, tú recibes retroalimentación y trabajas con un script doctor que te ayuda a mejorar el proyecto, que te ayuda a hacer que el proyecto esté realmente en unas condiciones filmables o lo que sea. Si tú eres productor, entonces tu proyecto va a mercados, tu proyecto tiene oportunidades de mirarse y ofrecerse a otros coproductores, y en fin, pero no existe ningún mecanismo para ayudar a los directores en el proceso de la realización de la película. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cursos o laboratorios sobre dirección de actores, sobre puesta en escena o sobre puesta en cuadro. Es decir, no hay ningún mecanismo de formación del mismo tipo o del mismo calibre que existe para los guionistas y para los productores. No existe nada que ayude, que acompañe un poco la labor de los directores. Entonces nosotros sentimos, por ejemplo, en el área de dirección de actores, sentimos que hay una falencia enorme en nuestra cinematografía, y creemos que así como se acompañan los procesos de guión y los procesos de producción, también se podría acompañar y se podrían crear espacios que ayuden a los directores a mejorar, a entender o a hacer crecer el proyecto en ese sentido. La tercera es, bueno, arranca un poco el origen es un poco pues eso que nosotros sabemos, que todos sabemos, que hay muchos guiones premiados de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que no se realizan. Sentimos que falta todavía encontrar mecanismos para que los productores sepan y conozcan de esos guiones, pero discutiendo alrededor de eso, hacer un banco de guiones que se publicite en diferentes escenarios, y entonces llegamos a la conclusión de que sí, bueno, eso sería como más
un tema de la mesa del sector artístico, que es donde están los guionistas, pero entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no? La primera idea fue como una suerte de bolsa de guiones o banco de guiones, pero también banco de películas realizadas, pero también banco de proyectos en desarrollo. Entonces ya tendríamos digamos, un banco de servicios, digámoslo así. Pero esa idea evolucionó hacia lo siguiente. Ya existen unas plataformas, ya existen posibilidades, digamos, la Comisión Fílmica tiene, si uno necesita un profesional, casi que todos hacemos lo mismo, vamos a la página de la Comisión Fílmica y miramos cuál es su trayectoria y buscamos de ahí. Porque esa página o esa plataforma en donde se ofrecen servicios no podría estar mi nombre ligado a un reel de mi trabajo y a posibilidades de venderme como directora? Así como se pudieran vender guiones que están premiados pero que no se han realizado, podríamos vendernos como profesionales del medio en y no es solamente colgarlos y ponerlos ahí, sino también crear unas estrategias que hagan que la gente los consulte, que los productores busquen ahí, no, porque nos parece que nos hemos concentrado muchísimo en el cine autoral y en que el director con su guión y su partner, que es el productor, sacan adelante una película, pero también nos hemos negado, nos hemos cerrado a otro tipo de posibilidades, y es que yo pueda vender como guionista un guión a cualquier productor que esté interesado, o pueda venderme como directora a cualquier productor que esté interesado en contratarme. Entonces nos parece que es hora de hacer una gran plataforma que sea para los negocios, digamos, para los business, en donde podamos vender nuestras historias en desarrollo a productores, en donde podamos vender guiones que están premiados, que no se han realizado, en donde podamos vendernos como directores. Es decir, una estrategia que realmente nos publicite como cine colombiano desde las posibilidades, desde los contenidos y desde los profesionales que están dedicados a eso. Esas son como las tres conclusiones a las que llegamos. ¿Su merced quiere decir algo? No, nada más que esto último de lo que habló Livia Estela y el segundo punto también de formación tienen que ver con involucrar a las regiones. El hecho de que haya una gran plataforma implica que personas que están en las regiones, que de pronto no pueden venir al BAM o que de pronto no pueden estar en encuentros de coproductores, puedan acceder a esa información, puedan presentarse como directores o como productores o como guionistas, y que haya una posibilidad de conocer y de encontrar y de ofrecer servicios desde todas las regiones de Colombia, y también en la parte de formación, de ayudas y posibilidad de generar procesos de formación para el director en proyectos específicos, que esos procesos también sucedan en otros lugares que no sean Bogotá y que involucren proyectos que no necesariamente se hayan ganado el fondo. Hablamos de la necesidad de sacar proyectos que no tienen el fondo porque no lo pudieron ganar o porque no tienen las condiciones para ganar el fondo, que puedan acceder a otras ayudas y a otros estímulos y sean tenidos en cuenta también, y que se puedan hacer sin el fondo. Entonces, esta ayuda a los directores o esta formación para directores también está pensada como en ese sentido. Y lo mismo la convocatoria de desarrollo, generar pues un estímulo para el desarrollo de películas de 50, 70 millones, que permita que con ese estímulo las películas puedan buscar fondos en otros países y coproducción en otros países, ya teniendo esa pequeña ayuda, y no tengan que esperar hasta ganarse el fondo de producción para poder realizarse. Sí, quería hablar también que algo se discutió de la comunicación del SENAP con
con los diferentes sectores, que se habló también ayer un poco, como generar un portal web, unos correos electrónicos, una forma directa que cualquier director o directora de cine en Colombia pueda hablar con su representante en el SENAC para que haya un camino directo de las iniciativas y eso. Como que sigue confundiéndose mucho el fondo, el Proimagen, ese movimiento, y el SENAC. No hay como una personalidad definida del SENAC. No hay eso, no hay un portal web, no hay una... Entonces, en ese sentido, también hacerlo, y no solo en el aspecto de los directores, sino en todos los aspectos. Y yo quería leer, porque ayer se habló al inicio de este encuentro, de los resultados del primer encuentro, y se dijo literalmente que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, y quería resaltar desde el área de dirección, también quisiera, o sea, quien tengo todos los documentos, resumen del primer encuentro, entonces quien me escriba al espejo@gmail, le puedo enviar todos los documentos por los diferentes sectores de las conclusiones y lo que se discutió en ese primer encuentro, porque si no tenemos en cuenta lo que se discutió aquella vez, en muchas cosas nos estamos repitiendo aquí, y la idea sería pues también tener en cuenta, aunque ha cambiado el contexto, bueno, han pasado 4 años, tampoco es tanto tiempo, y como lo voy a leer aquí a continuación, las iniciativas, las problemáticas siguen siendo parecidas. Entonces, retomar y leer y mirar, digamos hoy, cuando se pueda, lo que ya se había hablado en el primer encuentro, para esas cosas que están en el tintero, desarrollarlas. En el primer encuentro se llamó al área de dirección de contenidos y estuvo a cargo el señor Felipe Aljure aquella mesa. Y los puntos que salieron fueron: más y mejor contenido de calidad, diverso e incluyente que atraiga más espectadores para que aprecien más tipos de cine. Conocer mejor las necesidades de las audiencias. Se planteó una iniciativa en el 2014 de investigación de mercado, usos y hábitos. Creo que en eso estamos en este momento. Hay una investigación que se está haciendo en ese sentido. Otro aspecto fue garantizar la pluralidad de géneros, y se hizo una iniciativa de diseñar estímulos por género. Digamos que hay el de la comedia que apuntaría en este sentido. Se habló de fomentar las posibilidades de creación en todas las regiones, y se habló de una iniciativa que era asignación de recursos para creación desde la región, y allí salió la convocatoria de los ratos regionales. Y se habló de mejorar la promoción y el mercadeo institucional del cine hecho en Colombia, y se habló de una campaña institucional de cine hecho en Colombia. Entonces, como estos puntos dialogan con estos que tenemos ahora, y traerlos a colación aquí es importante porque este es el segundo encuentro de cine, y retomar lo que se habló en el primero, pues me parece que tiene mucho sentido. Creo que esa sería por ahora nuestra presentación. Perfecto. Bueno, gracias Natalia, Lidia y Felipe. Ahora la idea es que ustedes bajan a esta mesa redonda para que las 50 personas que estamos conformando esta mesa podamos proponer y buscar alternativas en torno a estos 3 retos o necesidades que identificó ayer el equipo de directores. Respecto a lo que mencionaba ahorita Felipe, es muy importante decir que hemos tenido unos insumos de este encuentro que se realizó en 2014 para que precisamente tengamos una continuidad entre este segundo encuentro y el primero que hubo en 2014. Entonces, muy al lugar, Felipe, estos puntos que estabas mencionando al finalizar el panel, porque la idea es que Caroline, que es la chica que ustedes que ven allá al fondo de la pantalla, está incluyendo precisamente los retos que están saliendo de este encuentro 2018, y también tendremos allí en cuenta los de 2014 para que recojamos los puntos que puede que algunos se repitan como los nuevos, las dinámicas han cambiado, otras no, eso lo vamos a ver en la sistematización. Pero ahora los dejo con Nicolás. Yo creo que es importante, Nico, han llegado algunas personas más, un poco recordar como las reglas del juego con estas tarjetas que tenemos, y pues para que iniciemos la conversación. Perfecto. Gracias, Dani. Entonces, como les contaba, y para los que acaban de llegar, todos tenemos estas 2 tarjetas. Entonces, quienes quieran pedir la palabra para hacer una intervención, levantan esta tarjeta y vamos tomando de a tandas de a 3.
Quienes quieran hacer un comentario o una réplica a alguien que esté hablando, levanta esta tarjeta y va a tener 1 minuto de réplica. Acá vamos a tener el timer para ser como más estrictos con el tiempo. Y vamos a empezar la primera parte, los primeros 20 minutos, vamos a tratar de orientarlos a temas que tengan que ver más con el contexto de la problemática que nos acaban de plantear. Sobre todo la invitación es a tratar de enfocarnos en estos 3 puntos, reestructurar la convocatoria de FDC, entonces nos contaba Livia el tema que ya viene un buen tiempo y puede ser hora que algunas cosas se ajusten de ahí, espacios de formación y acompañamiento a directores que incluyan a las regiones y optimizar los recursos y las plataformas para crear una red de contacto entre directores, productores y guionistas que permita el intercambio de proyectos y servicios. Obviamente toda la discusión pues da un contexto, digamos, es mucho más amplia. Acá el pedido es que podamos enfocarnos especialmente en el contexto de la problemática o las oportunidades relacionadas con estos 3 temas. Ya después de estos 20 minutos que nos enfoquemos en preguntas de contexto o preguntas clarificadoras que ustedes quieran hacer, ahí sí pasamos a unos 30 minutos hablando más de propuestas, de cómo aterrizar estos retos y oportunidades. Entonces, atentos quienes quieren empezar. Por aquí va una. Voy a tomar de rondas de 3 intervenciones. ¿Alguien más se anima? Hugo. Y Juan. Listo. Entonces, Edgar, tienes la palabra. Bien, buenos días. Hay una cantidad de elementos muy importantes que presenta esta mesa de directores. Tal vez el que más me llama la atención tiene que ver con los procesos de la convocatoria, una revisión necesaria, una innovación que plantea la mesa. Y entonces tengo una pregunta. La mesa pensó en algún momento en que se implementen los créditos para la producción de dinero, créditos de capital. Si tienes una réplica, entonces usas esta tarjetica. Listo, y tienes 1 minuto para la réplica. Gracias. Oscar, te pasa eso. Gracias. Pues somos muy conscientes de la estrechez de los presupuestos del fondo y sabemos que hace unos esfuerzos enormes por intentar, digamos, cubrir la mayor cantidad de especialidades y de ramas y de, bueno, entonces de alguna manera la idea de sacar el estímulo integral es permitir, porque sabemos que los rubros son muy limitados, permitir que ese dinero que va a una película o a 2 películas ayude a engrosar, digamos, las otras categorías. Entonces, por eso, pues 8 pedimos que creemos que se puede pensar en quitar el estímulo integral para tener 8 en producción, pero sabemos, y también el de cine experimental y también estímulos para desarrollo, pero sabemos que los dineros del fondo dependen pues de la taquilla. Entonces, si hay más dinero para invertir y ampliar cada categoría, pues por supuesto que sería genial, pero también entendemos que no depende exclusivamente de las decisiones de Proimágenes. Gracias, Natalia. Acá va otra réplica. Gracias. No lo pensamos y yo creo que tenemos muy fresca la experiencia de Focine, que fue realmente complicado el que se convierta esto en un banco, digamos, en que se preste dinero
Fue dolorosa la experiencia de Focine. Yo creo que más adelante no es para rechazar, pero yo creo que por ahora en esta naciente cinematografía es un poco prematuro y son unos mecanismos que pues Claudia misma, que conoce bien cómo fue la historia de Focine, no creo que nadie esté interesado en apoyar esa moción. Gracias. Ahora sí pasamos con Hugo. Hola. Bueno, más que una pregunta, pues una acotación que hago en lo referente a dos puntos que trató Olivia, pues en lo referente a la circulación, pero esto es un tema directamente ya de los productores, pero pues la preocupación nació desde la mesa de directores. Pues la circulación en Colombia es un tema bastante discutible, pero se nombran las salas alternas como una de las visibilidades de solución al problema, pero dejamos por fuera los festivales de cine, los cuales pues son relativamente una ventana de exhibición muy importante, que no se presenta como una competencia para nadie, sino al contrario, se presenta como una plataforma grande de circulación del cine colombiano. Entonces, sería como esa acotación que lo tenemos ahí en referente. Aparte, pues también esa relación de los productores, los directores, los guionistas, todo el sector que participa en los festivales, en los mercados, donde los festivales no solamente apoyamos la parte de la exhibición y la circulación de nuestro cine, sino que también estamos apoyando el mercado, la formación de mercado en el país. También se tocó un tema superficialmente de los fondos regionales. Creo que los fondos regionales son relativamente importantes, más en la coyuntura en este momento del país, pero tenemos que mirar también cómo hacemos que los fondos regionales sean más socializados al país. No sé por qué desde los consejos departamentales de cinematografía trabajamos ampliamente, precisamente más adelante pues, se va a exponer esa propuesta, pero trabajamos directamente en la visibilización y la consolidación de esos fondos regionales para que sean una de nuestras fuentes de financiamiento para que el cine colombiano adquiera nuevos fondos de financiación. Entonces creo que también lo que es los consejos departamentales de cinematografía pues son muy acotables en este punto. Preguntas, pues no, en realidad preguntas son en cuanto a la producción, en cuanto a la dirección, es el cine que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué tipo de cine es el que estamos haciendo? Eso lo venimos planteando desde el primer encuentro. Igual lo que dice Felipe, pues muy importante hacer como un breve resumen y poder sacar en este encuentro los puntos más importantes del primer encuentro o los que en realidad no hayan sido ni siquiera abordados de ninguna manera, porque pues en este tiempo vemos que sí hay puntos que se han tratado, se han sacado adelante, pero otros se quedaron totalmente difusos en ese campo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Réplica de Felipe. Lo de réplica es una palabra muy fea, ¿no? ¿Qué tal, don Hugo? Respuesta, sí. Respuesta. No, lo del lenguaje, que siempre es una cosa, tratar de dar el valor justo a las palabras, ¿no? Hablábamos ayer de orgullo y eso. Entonces, respuesta, continuación del diálogo. Los festivales, obvio que son súper importantes, específicamente no lo hablamos, pero claro que todas las directores que estamos en la mesa respetan y valoran y están dispuestos a dialogar con los festivales para llegar a acuerdos y ampliar la difusión de las películas, pero específicamente acerca de los exhibidores y distribuidores, se ha planteado inclusive hacer una reunión entre directores y distribuidores y exhibidores y hablar muy bien de cómo ese estímulo que reciben los exhibidores, los distribuidores por distribuir películas colombianas, de alguna manera, otra vez las palabras, no se reglamenta, pero sí se especifica bien en qué consiste el trabajo que hacen los distribuidores con las películas colombianas. Escuchábamos casos que a veces le dicen al cineasta un día antes, vea, usted mañana va a salir con su película. Entonces, esas cosas dificultan mucho la buena ejecución de la distribución del cine en Colombia. Entonces, un diálogo entre exhibidores, distribuidores y directores se está planteando también y de productores se está planteando también desde la mesa. Gracias, Felipe. Ahora réplica de Livia. Respuesta de Livia. Es que creo que Felipe no contestó. Nosotros no hablamos a profundidad de distribución, exhibición ni fondos regionales porque es el tema de otras mesas, ¿no?
Esa es la respuesta. Serán temas que se traten, digamos, los tocamos y decidimos hablar de todo lo que se había conversado, pero ese no era el tema de nuestra mesa, ¿no? No es que lo desconozcamos, es que nos pidieron concretarnos a lo que nos competía a nosotros y por eso nos enfocamos en eso. Perfecto. Y de la primera tanda de 3 intervenciones quedaba una por aquí con Juan. Sí. Aló. Bueno, ya que se habló de mirar las convocatorias del FDC, digamos, desde la región es muy difícil porque, digamos, yo aprendí a manejar una cámara, pero no he estudiado cine formalmente, entonces no tengo apropiado un lenguaje que en las convocatorias sale. Cuando salió Relatos Regionales yo dije, uy, vamos a ver qué puedo hacer ahí. Pero son unos vacíos que se tienen desde la región porque no hay formación. Entonces mi pregunta es, ¿será que hay la posibilidad de que viendo esta convocatoria, que no es que esté mal, sino que reestructurarla o si hay la posibilidad, los que escriben guión, hay personas que escriben y no quieren hacer un desarrollo de guión porque no se quieren comprometer en más cosas, digamos, contractuales, entonces simplemente escribirlos. Hay la posibilidad de... Un anuncio de etiqueta, por favor no pongan mensajes de WhatsApp en volumen alto, o si necesitan usar el teléfono, hacerlo afuera. Gracias, perdón. Juan. Hay la posibilidad de que los que escriban guión, como decía en Libia, generar una dinámica que un productor le pueda comprar a eso. O sea, ¿será que no haya una convocatoria anual, sino que cada 3 meses, cada 4 meses, se haga una lectura de guiones, una asesoría de guiones? No sé, o sea, esa es mi pregunta. Vale, gracias Juan. Entonces aquí va primero a la siguiente tanda, de este no hay, pasamos a la siguiente tanda. Es respuesta. Sí. Livia. Eso compete a la mesa de sector artístico, porque ahí en esa mesa es donde están los guionistas. Ahora, off the record, yo te puedo decir que desde la mesa de gremios una propuesta que se trae a este encuentro es 2 presentaciones anuales en la convocatoria de guión, que no solamente, pues, lo acabas de decir tú, pero en la investigación sobre el oficio del guionista que está desarrollando la Asociación de Guionistas Colombianos, casi todos los guionistas encuestados lo dijeron, es necesario 2 presentaciones al año en la convocatoria de guión. Esa es una propuesta, pero digamos que yo creo que de eso se hablará posteriormente. Gracias. Ahora sí, entonces vamos a la siguiente tanda. Primero Valina, luego Vanina y luego Gabriel. Buenos días a todos. Me parece bien interesante las propuestas de la mesa de directores porque también tienen mucho que ver con las propuestas de la mesa de productores. Básicamente quería preguntar, no me queda muy claro cuando ustedes dicen eliminar el estímulo integral para crear 8, o sea, en este momento hay 6 estímulos de largometraje, es para completar 2 más. Y la propuesta de... se me olvidó. Bueno, no, la que estás diciendo de las 2 convocatorias al año para guión, ¿sería para desarrollo y acompañamiento o cómo sería? Ok. Bueno, listo, ya me contestaron. Ok, bueno, eso es lo que quería aclarar. Gracias. Bueno, en cuanto al tema que, si bien es cierto es de formación, pero también le incumbe un poco al tema de la dirección, lo hablo desde las regiones y el sentir, por ejemplo, que yo soy de la región y que hay, y es el hecho de que efectivamente
pienso que ahí debe haber una necesidad de crearse un directorio no solo nacional, un directorio de las regiones, quienes están haciendo cine de las regiones, ¿sí? Pero un directorio que sea promovido por Proimágenes, que la gente acuda allí, mira, esta gente en el Cesar, en Tolima, en tal parte, están haciendo cine, y que todo el mundo acuda a ese lugar. Cuando hablabas, Livia, del tema de que sí, van a las regiones y se utiliza como la locación, que qué bonito, que el paisaje, pienso yo, de pronto me van a matar por esto, pero porque es mucho trabajo, yo lo sé, pero una posibilidad de una contraprestación para la región y que quede como un proceso, como que quede el duendecito allí para que este duende crezca, es el hecho de que el equipo de trabajo o el equipo que llega a hacer su película allí haga también talleres de formación, como una contraprestación. O sea, sí, utilizamos tus locaciones, utilizamos tu gente, pero también, mira, y además eso crea país, ¿sí? Además la gente se motiva porque la gente de la región dice, ¡ay, qué lindo el cine! Mira cómo se ve inalcanzable. No, que también sea alcanzable para la gente de las regiones, ¿sí? Y hay mucha gente que está formada, pero obviamente tiene que emigrar porque en las regiones es desértico, que hacer cine allá es muy complicado. Pero obviamente cuando se hacen este tipo de convocatorias, que sea el foco Proimágenes, este directorio, no solo que sea nacional, sino también regionales, y que no solo se cree, sino que se actualice anualmente, la gente pueda acudir a este punto y decir, están estos chicos, están estos, y ya empiece realmente a hacerse cine también desde las regiones. Obviamente colaborado con la parte central. Gracias. Bien, yo creo que después de oír lo que dijeron la mesa de directores, vamos a ahorrarnos mucho tiempo, porque prácticamente la discusión de la mesa del sector artístico fue muy parecida, de manera que vamos a ahorrarnos tiempo en ese sentido. Quiero llamar solamente la atención sobre algunas cosas, de las muchas que dijeron, también las tratamos nosotros casi de manera similar. Pero yo quiero llamar la atención sobre un punto específico y es esa, digamos, preocupación que existe sobre cómo hacemos que nuestras películas conecten con la sensibilidad popular. Eso es una cuestión gruesa, difícil, que muchas veces creo que en estas discusiones pasamos a otros puntos mucho más concretos. Y yo a veces siento que los abogados, con todo respeto a los abogados, nos han colonizado nuestro inconsciente. Y en estos eventos decimos, no nos dediquemos a pensar en esas cosas grandes, dedíquense mejor los creadores, cada uno por su lado, a pensar cómo conecta su propia historia con la sensibilidad popular, y más bien dediquémonos a mirar si le quitamos este pedacito de este estímulo, le ponemos al de allá, citamos al de aquí, y no pensamos como colectivo en cosas fuertes realmente que tendremos que pensar como colectivo. Yo no sé si los escritores alguna vez pensarán, ¿cómo hacemos para que nuestros libros se lean más? Seguramente, ¿no? Estarán en esa misma perspectiva. Digo, por ejemplo, yo creo que para mi generación todos tuvimos que leer en el colegio, por decir algo, La rebelión de las ratas. Nos tocó por obligación. Creo que existía la maleta del cine colombiano, creo que existía vinculaciones, como nuestras películas llegan a otro lado y se distribuyen, se venden, se discuten, los productores están en contra porque dicen que de alguna manera tienen que pagarle los derechos, entonces se dejó de usar en bibliotecas, se dejó de usar en colegios, es pirateo el asunto. ¿Y quién quiere piratear el cine colombiano? Pues yo creo que muy pocos quieren piratear el cine colombiano. Entonces creo que tendríamos que pensar a organizar un grupo, establecer algunos mecanismos para que esta cuestión de cómo conectar, que no es fácil, tenga un trabajo que no se deje a cada uno, ¿no? No, es que el artista es individual, el artista no tiene por qué conectar el artista es único y no tiene por qué conectar con lo popular. Incluso discutíamos ahora en la mesa del sector artístico. Pero yo creo que esta es una cuestión central, que si esto no nos lo tomamos en serio, vamos a estar en la misma discusión dentro de 4, 8, 12 y seguiremos con el asunto. Yo no sé si lo popular, ¿no? Yo dije, porque es que esa palabra a mí me parece peyorativa y peligrosa. A mí me parece es que todas las películas tienen su público, cada película tiene su público, ¿no? Me parece que es mucho más pensarnos nosotros, porque, a ver,
no solo en este sector, sino yo creo que en todos los sectores a veces nos da por ser quejetas, somos muy quejetas, no nos dan, no nos tienen en cuenta, no somos importantes y creo que nos ha faltado mucho mirarnos para adentro, ¿no? Y ser sinceros y honestos pensar simplemente eso, no es un cuestionamiento, es una pregunta. ¿Nuestro cine realmente está conectando con nuestro público? No sé, me parece que una muy buena reflexión de este encuentro podría ser esa, ¿no? Que nos preguntemos eso y preguntarnos si lo que estamos haciendo en vez de... Es que además a veces se confunde, ¿no? A veces se cree que es darle gusto al público. No. Darle gusto o no darle gusto al público tiene sus propias dinámicas y sus, digamos, sus quehaceres. Pero me parece que valdría la pena que en este encuentro nos preguntáramos eso, ¿no? ¿Estamos espantando al público o estamos encontrando nuestro público? Gracias, Livia. Hay una respuesta. Yo le quería dar respuesta al comentario de la pregunta de Nina, porque realmente eso fue lo que planteamos en el tercer punto. O sea, ya vimos que hay varias plataformas que se están manejando. Cuando uno se inscribe a la convocatoria de FDC, tiene que abrir un perfil para entrar al BAM, es el mismo perfil. Entonces, realmente ya hay una sistematización de los perfiles de los profesionales que están. Entonces, lo que nosotros planteábamos en el tercer punto era cómo hacíamos que esos perfiles pudieran ser dinámicos, como es una aplicación como Tinder, pero para el sector audiovisual. O sea, cómo hacemos para conocernos entre nosotros y enamorarnos entre nosotros en el sector audiovisual. Entonces, aprovechar que ya existe el desarrollo tecnológico y ver cómo se dinamizan esas plataformas para que todos podamos usarlas y conocernos desde las regiones, desde centralizados, desde los que vienen de afuera a rodar aquí en Colombia, puedan de alguna manera visualizar los perfiles de los profesionales y se genere realmente una red donde los proyectos y donde los guiones y donde los profesionales pues no se queden parados esperando, sino que esto esté dinámico y que ya está, o sea, realmente es dar un paso más adelante con lo que ya está construido. Listo, gracias. Ahora pasamos a la segunda tanda, que es más enfocado en propuestas. Entonces, para que tengamos la visión afinada, sobre todo respecto a estos tres retos, oportunidades, cómo pasarlos a la acción, qué ideas tienen de pasarlos a la acción. Entonces, vamos a tener 30 minutos para que por favor orientemos más hacia esa dirección. ¿Quiénes quieren lanzarse? Pueden ser obviamente también de la misma mesa. Va Felipe. ¿Alguien más entre tanto? Bien, arranca Felipe. Yo creo que como bien lo anota Gabriel hace un momento, pues hay muchos de los puntos que se abordan en la mesa y que tienen que ver con muchas otras mesas, y un aspecto central que nosotros abordamos y que vamos a contar mañana en la mesa de formación precisamente tiene que ver con la manera de generar un proceso de formación, y va como en las dos líneas, ¿no? Unas estrategias que tienen que ver con la formación de los profesionales del sector, de las personas que están trabajando en el sector, en diferentes ámbitos, desde de los oficios propios hasta pregrados, maestrías y doctorados, todo lo que ello implica. Pero por otro lado también está ese otro gran componente de la formación de públicos, porque pues es un asunto que sin duda alguna como centro, como eje de la mesa, nosotros no podíamos dejar a un lado el tema de la formación de públicos, que aquí ya se ha debatido, digamos, como en diferentes perspectivas, pero sí es cierto que hay que entender que tiene que haber alguna conexión, ¿cierto?, en perspectivas que algunas veces vinculan con la industria y otras veces que tienen que ver con ámbitos de la creación, ahí es donde lo que Lidia pues comenta sobre el tema de la
aspectos que muchas veces pues no necesariamente tienen que ser complacientes con el mercado. Pero en todo caso sí hay un gran reto y como mesa nosotros proponemos unas estrategias específicas que involucran, por ejemplo, el establecimiento de redes y asociaciones que nos permitan establecer diálogos entre las diferentes instituciones, porque es que a veces repetimos procesos o, digamos, en temas relacionados con formación especializada, pues no lo abordamos, el tema de la formación regional o de la descentralización de la formación, donde se están formando los profesionales del oficio, las personas que tienen que ver con los oficios, eso de alguna manera se está centralizando en algunos puntos del país y las regiones tienen que entrar a mirar junto con SENA. Bueno, aquí no tenemos hoy la presencia ni de Elkin ni de Nilsson, pero sí es muy importante que como SENA podamos mirar también cómo en esos componentes específicos del oficio pues se pueden ir abordando como esas dinámicas de formación. Entonces definimos unas estrategias, una de ellas es ese establecimiento como de las redes de instituciones que nos permitan entender cuáles son los procesos que se están llevando a cabo y cuáles son las falencias en esas dinámicas de formación para las personas vinculadas a los sectores, pero ligado también a eso unas políticas, el diseño de políticas públicas que nos permitan ahondar y profundizar más en las dinámicas de formación de públicos. Gracias, Felipe. Bueno, yo creo que lo que nosotros hicimos fue presentarlo en forma de propuestas, por eso está como difícil, pero cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en formación, yo recuerdo hace años se hizo un taller con unos españoles que se llamaban Red Idea. Yo sé que tuvo problemas y fue cuestionado y lo que sea, pero yo que estuve en ese taller, digamos que yo saqué muchísimo provecho de eso, como que la posibilidad de tener a un director que te lea el guión y un director que es ajeno, digamos, o un director que tiene otro tipo de dinámicas y experiencias, pero que te lea el guión y con el que tú puedas conversar de tus preocupaciones sobre la puesta en escena o sobre la dirección de actores o sobre la misma puesta en cuadro, o sea, cómo estás pensando visualmente tu película y que te pueda retroalimentar y dar ideas. Me parece que no tendría que ser tan difícil, o sea, ya se han creado mecanismos para apoyar en la escritura de guiones. Me parece que apoyar los procesos, yo también a veces siento que hay mucha arrogancia por parte de nosotros los directores que creemos que nos las sabemos todas y que no tenemos nada que aprender, pero a uno también le hace falta la retroalimentación. A veces uno, digamos, lo digo yo desde mi experiencia, a veces uno no pide ayuda porque como el papel del director es tan alto y tan importante y todos están esperando respuestas tan sabias, entonces a veces uno siente que le toca responder al reto de estar en ese lugar y no es así. A veces uno de verdad necesita ayuda, a veces uno necesita escuchar a alguien, a veces necesita que alguien se meta en el problema creativo en el que uno está metido y le acompañe y le dé ideas o le ayude a salir de una torre en el que uno está y al que uno no puedes ir a preguntarle al productor porque entonces estás inseguro, no puedes preguntarle al asistente de dirección porque es tu subordinado, no puedes preguntarle al fotógrafo porque está a trabajar para ti. Entonces digamos que también me parece que durante años nos hemos concentrado muchísimo en apoyar la labor de productores y guionistas, pero inventémonos un laboratorio para directores, o no sé si en general, o para los proyectos que se están desarrollando y a punto de filmarse. Gracias, Livia. Vamos por aquí donde Claudia. Gracias. Livia, me parece súper importante lo que dices. Hace un par de años me llamaron de una universidad para que le diera a unos estudiantes un taller de dirección de arte, una escuela de cine. Y llevaba varios días, fue un semestre. Como el segundo mes me di cuenta que todos los chicos, mientras yo daba mi clase, tenían su ordenador, estaban mirando
cosas en los dispositivos electrónicos, pero no prestaban atención, y de pronto les digo, bueno, paremos esto, conversemos. ¿Ustedes qué piensan de la dirección de arte? El denominador común fue, no, profe, es que nosotros vamos a ser directores. Nosotros no vamos a ser directores de arte. Entonces les dije, bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para diseñar la imagen de la película? Eso no solamente es una tarea del director de arte. El director de arte interpreta lo que el guionista o el director han puesto en su trabajo. Es fundamental que el director de arte, que el director, es decir, que todo el equipo, es porque el equipo de una producción cinematográfica es un equipo de creativos, desde el productor hasta el último asistente. Y si todos sabemos, entre más sepamos de todas las dinámicas, seguramente el producto puede tener una mejor calidad. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Pero yo creo que a lo que se refiere Livia no es a un curso magistral, digamos, con grupo de estudiantes, sino es una cosa absolutamente personalizada en el equipo que va a rodar. O sea, es cuando el director, hablo en nombre de los directores, cuando necesita más el apoyo de un par, digamos, que le haga reflexionar en esas dudas que tiene de su película y que, como decía Livia, uno no puede consultarle al productor porque le baja una semana de rodaje o etcétera. Es difícil escoger ese tutor, porque justamente se trata de que sea un tutor que no es que quiera imponer su visión de cómo él haría su película, sino que se meta en el pellejo de la película que el director está preparando para trabajar esos aspectos que son muy importantes, como la directores o como es la claridad de lo que realmente quiere contar, etc. Sí, lo mismo que es el tutor para los guionistas. Gracias. Siguiente tanda de intervenciones, de propuestas. Aquí. Si alguien más se anima a medio camino, va adelantando y tomamos nota. Buenos días. Respecto a dos de los puntos que se plantea desde la mesa, reiterar de pronto que esta propuesta de plataforma de negocios o de estrategia publicitaria, de relación de red, y teniendo pues hay relaciones como las que dice Juliano, que ya existen pues con el FDC, con el BAM, creo que hay una más de fondo y que tiene que ver con la organización del sector, que es el CIREC, ¿sí? Y es qué tan dinámico es el CIREC y cómo el CIREC realmente puede convertirse en esa red de conocimiento de qué es lo que está pasando en todos los, en la formación, digamos, en la formación, en la producción, en las regiones, en todo lado. Y digamos que tiene que ver también con un punto de fortalecimiento del sector en términos de que en muchos casos, pues, cuando se hacen elecciones al SENAC, digamos, el sector no ha sido juicioso en estar atento a estar matriculado en el CIREC y en estar listo para votar y en tener como, digamos, todo ese proceso de organización. Entonces se ve pues que, bueno, ha aumentado, pero muchas ocasiones en las que representantes del SENAC eran elegidos con 5 votos, 10 votos, bueno, es decir, muy pocos porque en realidad no estaba consolidado este sistema de información y registro cinematográfico que viene de la ley del cine. Entonces, de algún modo, uno siente que esta estrategia pues no es lo suficientemente viva, no es lo suficientemente abierta, no es lo suficientemente acorde para fortalecimiento del sector y que tendría que ver con desde ahí establecer esa relación con la, pues como lo plantean, una plataforma de negocios o estrategia de visibilización del cine colombiano. Otro punto respecto a formación es que, digamos, con lo que se plantea desde formación de directores, esas figuras de tutoría en las regiones han sido muy bien vistas en la experiencia de Imaginando Nuestra Imagen, ¿sí? Y quienes hemos repetido en regiones el taller Imaginando Nuestra Imagen, consideramos que es una estrategia efectiva el hecho de que el taller y la asesoría se esté haciendo con las personas que están activas en el sector y a partir de ahí haya un fortalecimiento regional. Entonces, en ese mismo sentido, no sé hasta qué punto, pues obviamente será tema también de formación,
pero irlo ligando a relación de directores es ir identificando estas estrategias de formación y ese fortalecimiento de estas políticas públicas que vienen ligadas también desde lo que tendría que ser iniciativa de la Dirección de Cinematografía, para que se amplíe ese espectro y entendamos también que bueno, uno habla de las regiones como el tema pequeñito, porque obviamente no hay una relación amplia de la industria, pero pues en realidad en todo el país no hay una relación amplia de la industria. Entonces hay diferentes niveles en los que se puede ir planteando ese ejercicio, teniendo en cuenta programas que han sido efectivos y que van ligados también, es algo que plantearemos desde los consejos en la tarde, a ir entendiendo una política pública cinematográfica a nivel nacional como una ruta guía, como algo amplio y no simplemente como que digamos, reestructuremos FDC, que es como la primera pregunta. Claro, reestructuremos FDC. ¿Cierro la idea? La reestructuración de FDC tiene que ir ligada a esa primera visión amplia de cuál es la política pública cinematográfica amplia, y ahí sí llegamos a ese punto. Gracias. Gracias. Nina. En cuanto al tema que planteaba Livia, de los directores, que comentaba de un acompañamiento, así como se hace un llamado a unos jurados, a la convocatoria, para que hagan parte, para que postulen su hoja de vida, podría ser, no sé, que se abra también, o se haga un llamado a estos directores que ya tengan experiencia, ¿sí?, para que les diga que quisieras acompañar este proceso de esta película que ya va a salir del FDC, y que esto a su vez le genere a este director un crédito, y que no sea algo impositivo, sino que sea algo más bien consensuado, ¿sí?, y que respetando obviamente la mirada del director, pero que se haga se genere ese espacio de decirle, venga, usted quiere participar, postule su hoja de vida y quieres acompañar esta película. Obviamente esto va a fortalecer a los dos procesos, tanto al director en su perfil, como al director para tener este partner, ¿no? Gracias, Nina. Por aquí. Gracias. Es que quería preguntarle a Alex, cuando dice reestructurar el FDC, ¿a qué se refiere? Porque el FDC no se puede reestructurar. Sí, no sé, posiblemente tal vez te refieres a la convocatoria, al CENAC, o específicamente a qué te refieres con lo de reestructurar el FDC. Reestructurar la convocatoria FDC. Entonces, o sea, simplemente como colocaron ese primer punto en la propuesta de directores, es decir, esa reestructuración de la convocatoria del FDC tiene que responder primero a una visión amplia de cuál es la política pública cinematográfica nacional, que es digamos el gran interrogante. Natalia. Bueno, para complementar lo que decías, Nina, ya hay esos, digamos, esos acompañamientos, ya los tiene Proimágenes. En proyectos que se están desarrollando, digamos, hay acompañamiento en los proyectos de cortometraje, en regiones, se lleva a directores, se lleva a guionistas, se lleva a productores para que hagan unas asesorías y claro, por supuesto, se puede ampliar y se puede fortalecer también, pero creo que nosotros nos referíamos más a que la convocatoria, por ejemplo, los estímulos automáticos de la convocatoria están muy centrados, por ejemplo, en producción, en que el productor pueda ir y socializar su proyecto en un encuentro con productores, o que pueda ir a festivales, que la película se pueda mover. Ampliar, digamos, ese tipo de estímulos automáticos también para que directores puedan encontrar espacios dentro y fuera de Colombia para formación. Crear también dentro y en los proyectos que se están realizando y que tuvieron el FDC, pero también otros que ya se están realizando sin el FDC, crear espacios para formación y para formación y en diferentes áreas desde la dirección y no solo producción y guión. Gracias, Natalia. Alina. Solamente para cerrar un poco lo de Natalia,
Es muy interesante lo que estás planteando. De pronto creo que sí hay demasiados estímulos automáticos para producción o para visibilización de las películas terminadas, que es el caso de los festivales, pero faltaría más capacitación o más espacios internacionales donde se fortalezca al director, al guionista y ese tipo de cosas. Yo les pediría como miembro del SENAC que nos ayuden a investigar eso antes de la próxima sesión. A todos. No, porque sería bien interesante tener también para formación en guión, formación en todo eso, estímulo automático. Gracias. Bien, las propuestas de formación serán mañana, por supuesto, pero ya que tocan los directores ese punto, habría que pensar el tutor, y creo que hay que pensar las modalidades de tutoría. No solamente el tutor como un asunto escolástico donde ahí alguien lleva su proyecto y él comenta el proyecto. Eso es una modalidad, con esa no quiero decir que no funcione, pero hay que pensar otras. Y otras es como el concepto que existe de residencia artística. Residencia artística es un espacio donde se invita a un artista que venga a un país y desarrolle parte de su obra, y el desarrollo genera participación de los demás. Creo que aquí hay algunas experiencias. Kiarostami vino a este país y Kiarostami vino y no solamente decía él, ¿cómo es tu proyecto? ¿Cómo es el tuyo? Kiarostami era un poco más dictatorial, dijo, vamos a hacer una película. La película que yo quiero al estilo Kiarostami, y ustedes participan de esa película. En Portugal, un pueblito que quería promocionarse, decían, no nos ha ido bien con los publicistas, invitemos a los cineastas. Invitaron a Víctor Erice al pueblo a decirle, señor Víctor Erice, usted haga una película sobre este pueblo, pero no la película que nosotros queremos que usted haga. Haga usted la película que quiere sobre este pueblo. Y él hizo un documental sobre un problema gravísimo que había de una fábrica de manufactura que luego se abandonó. Y hizo un documental bastante crítico y el pueblo lo conoció toda Europa por la película de Víctor Erice y al mismo tiempo involucró a la gente, etc. Tendríamos que pensar otras modalidades de la tutoría y no solamente como el tutor que le dice tú haces esto o aquello individual, sino otra manera en que podamos, no solamente para que vengan a filmar películas de gran formato, sino que vengan algunos directores a trabajar con nuestros directores, que vengan algunos guionistas a trabajar con nuestros guionistas y que sea parte de su obra. No solamente yo comento el trabajo del otro, es que es un guión en colectivo, que estamos haciendo en colectivo. Igual muchas veces con las convocatorias, ¿no? Pedir que los guionistas y los directores con experiencia trabajen con directores que tengan menos experiencia, no como tutor, sino en un proyecto conjunto en que los dos lo desarrollan, por ejemplo. Es decir, habrá que repensar parte de la convocatoria, estoy de acuerdo. Yo quiero contarles un poquito, como nosotros desde la escuela hemos tenido muchas veces esa inquietud de esos procesos que quedan truncados porque tal vez necesitan mejorar, sean guión o sean laboratorios de dirección, lo hemos hablado también en laboratorios de postproducción. Y alguna vez le pregunté a Andrea si existía la forma de financiar un tipo de laboratorio de este tipo para hacerlo en Colombia, porque pues está la opción de los estímulos para que vayan y los hagan, pero creo que la opción de hacerlos acá también es muy posible. ¿Qué pasa? Pues para una institución de formación, por supuesto, son costos que son muy grandes y es difícil de cubrir, pero lo que quiero decirles es que hay una inquietud también de este lado y que si desde la convocatoria en algún momento esto puede ser un proceso que se pueda abrir o se pueda mirar en otro espacio que no sea únicamente la modalidad de formación especializada, podríamos verlo y creo que las instituciones también podríamos estar abiertas a construir este tipo de laboratorios más profesionales y específicos en proyectos en conjunto con la convocatoria si existe la posibilidad de ejecutar esta propuesta. Gracias, Mónica. Ahora vamos a pasar a la tercera tanda, que ya es de próximos pasos. Entonces ya ahora, digamos, hemos hablado de propuestas más generales. La idea de esta de próximos pasos es pensar más a corto plazo, máximo a desarrollar durante el 2019. ¿Qué nos imaginamos? Entre más concreto, mejor. O sea, cosas como que podamos visualizar de una forma más clara. Entonces, si piensan, por ejemplo,
si están pensando en una estrategia para X o Y cosa, entonces tratar de aterrizarlo o a eventos o como a hechos que uno pueda tener en mente como que se desarrollen en un corto plazo. Entonces, para esto vamos a tener 20 minutos de hablar de próximos pasos. ¿Qué se les ocurre que debería pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos elegantes o pasos como mínimos que ustedes pueden visualizar que podrían llevar estas propuestas que ustedes han hablado adelante? Felipe. Gracias. Digamos que ahí ya hay unos pasos puntuales que están planteados a corto plazo, ¿no? La convocatoria de cine experimental, la convocatoria para desarrollo de proyectos, ya ahí hay unos pasos. Pero con base a lo que dice, me parece muy interesante, y lo que dijo también el profesor Alba un poco, de esa política pública, que es un poco también lo que decía Livia Estela, que se tratan a veces de remendar o hacer pequeñas modificaciones a toda la convocatoria, a toda la lógica, pero no hay digamos, un instrumento, un documento sobre la política pública del cine, o cómo nos pensamos sobre el cine, lo de las audiencias. Entonces yo pienso, pues podría ser que los resultados de este segundo encuentro sean el insumo de ese documento que pueda ser un primer borrador de una política pública para el cine en Colombia. Y eso no sé cómo hacerlo operativo, me imagino que con mesas de trabajo, personas que cojan cada tema, y lo que ya se hable aquí es un insumo que se puede ir como planteando como un documento que sería apuntes sobre una política pública audiovisual en el país, algo así. ¿Alguien quiere dar una réplica sobre la viabilidad de lo que propone Felipe? ¿O acotarlo? Bueno, no más que una réplica, digamos, sumarme a eso y decir que necesitamos averiguar cómo estamos en muchos aspectos. Hablamos ayer en diferentes espacios de poder reunirnos con las salas alternas, con el circuito alternativo, con los espacios donde se está presentando el cine, ahora el que nosotros hacemos y que no tiene, digamos, en este momento un lugar en el cine, en las salas de los grandes exhibidores. Conocernos, conocer qué está pasando, cuáles son las necesidades desde los exhibidores pequeños, en qué están los distribuidores, hay ahora nuevos distribuidores, entender cuáles son las necesidades de esos nuevos distribuidores, pequeños distribuidores y cómo los apoyamos, porque creo que en ellos va a ser pues donde vamos a encontrar salida para muchas de nuestras películas. Saber quién es nuestro público, con lo que decía Livia Estela, a quienes estamos llegando, no para hacer contenidos en función de que nos vean más y de vender más, sino nuestras películas tienen un público, llegar a ese público y dónde está ese público y cómo lo convocamos y cómo hacemos que llene salas, no de pronto de un centro comercial, pero sí de una cinemateca regional, cómo llegamos hasta allá. ¿Qué necesidades tienen? A lo mejor necesitamos visibilizar más nuestras películas yendo el equipo de producción o actores o directores yendo a los lugares, hacer una verdadera promoción, pero para eso necesitamos entender y conocer lo que está pasando ahora, que es muy distinto a lo que pasaba hace 4 años, a lo que pasaba hace 2 años. Entonces creo que un primer paso es ese, reunirnos, hablar, saber quiénes somos, quiénes son los distribuidores, quiénes son los nuevos distribuidores y los nuevos exhibidores y cómo conectarnos con ellos, las audiencias. En cuanto al tema de las políticas públicas, bueno, yo creo que las convocatorias han tenido un avance impresionante, pero de alguna manera se ha hecho un poco, no sé si esto es irrespetuoso, sin piso, porque no hay una directriz, un derrotero legal el cual seguir. En cuanto al tema que dice Natalia, hay un modelo que me parece muy chévere, que es el que aplica el ICETEX, que es, señor, usted aplica esta beca, usted se la gana, en contraprestación, como usted se gana este dinero y tuvo este beneficio, usted denos algo en contraprestación. ¿Qué puede ser? En cuanto a las películas, si el FDC, ok, usted se gana el premio, perfecto, usted se gana el dinero, hizo la película, contraprestación,
dicte talleres en esa región donde usted va a hacer esa película, ¿sí? O aquí en Bogotá, o no sé, pero que sea algo, como decía Livia, para que quede un proceso, una semilla que germine a mediano y largo plazo. Así es. Por aquí, Andrea. Ah, no te... ¿Tú levantaste primero? Sí. Va. Sí, es verdad, es verdad. Vamos primero por aquí. Luego seguimos con Livia y luego con Gabriel. Desde la mesa de exhibidores estábamos muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Natalia, con lo que estaba diciendo Felipe desde el principio. Es importante que nos conozcamos, que no solamente hay las cadenas tradicionales que se han venido trabajando desde antes. En esta mesa estamos exhibidores pequeños, estamos exhibidores independientes, que estamos abiertos a conocernos y apoyar los procesos. Lo había marcado para que lo incluyéramos en nuestra presentación de mañana, pero sí es necesario que revisemos ese reconocimiento nuevamente, que revisemos casos de éxito también, tanto de nuestras cadenas como de las películas, que exploremos también casos de no éxito y así podamos construir desde otras miradas, que sepan que estamos supremamente abiertos a escuchar nuevas propuestas desde cada uno de nuestros cadenas y lo que podemos aportar y lo que nos podría también aportar a nosotros. Este espacio es para eso también, de alguna manera, pero sí necesitamos algo más puntual, donde podamos construir desde nuestras inquietudes de los contenidos que se están realizando, los procesos que se están haciendo, que eso era algo de lo que hablábamos ayer un poco, y que sepan que no somos los malos del paseo, sino que queremos también construir. Eso era. Gracias. Ahora sí, te paso y también una recomendación, si en las ideas de pasos siguientes pueden como detallar, visualizar cómo ocurriría, muchísimo mejor. O sea, porque digamos que quedan claras como las ideas de decir como, bueno, no solo este espacio, sino poder de una forma más puntual reconocernos, ver casos de éxito, no éxito. Si podemos pasar a como decir, voy a dar malos ejemplos, o hacer una encuesta, o hacer un encuentro alterno, o digamos como visualizar cómo aterrizar esas ideas. Ok, me parece que la nuez de la cuestión es el hecho de que nosotros hemos creado política pública alrededor del cine, más alrededor de la convocatoria y los estímulos de la convocatoria. Y sí, eso lo dijo alguien y me parece que es muy sabio. ¿Por qué no hacemos el ejercicio al revés? Entonces, digamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué objetivos nos proponemos y qué planes para conseguirlo? En lugar de arrancar al revés, y es a qué modalidad le quitamos para poner este remiendo allí o este remiendo allá. Y eso puede ser con fechas. Esta mesa puede ser el insumo de esa creación de políticas públicas. Es poner unas fechas, poner un cronograma y tener de verdad voluntad, porque, digamos, eso uno podría decir que eso es labor de la Dirección de Cinematografía, y yo no desconozco la política pública que ellos han desarrollado, pero lo que uno ve es que con los años la Dirección de Cinematografía cada año tiene menos dinero, y uno los ve más como arrinconados y apocados frente a cosas que se hacían en otro momento que ya no se hacen en este momento. Entonces, a ver, ¿dónde nosotros tenemos la posibilidad de recursos? En el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. La Dirección de Cinematografía tiene asiento y varios en el SENAC. El SENAC representa a los entes del sector. ¿Por qué no? Decimos, bueno, entonces, tal vez del año entrante lo que hacemos es más allá de sentarnos aquí a decir todos que sí, que quiten el integral, que sí, que pongan la convocatoria de desarrollo. Más allá de eso, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué público buscamos? ¿Para dónde vamos? Y en dirección a eso se construye la convocatoria y se toman las decisiones, pienso yo. Gracias. Gabriel.
Gracias. Prometo ser breve y poderme quedar callado la próxima vez. Pero yo creo que hay una idea. Tendríamos que pensarnos no como estamos pensando. Hace un par de años trajimos al director y al productor de Anina, la película animada, y él dijo una cosa que a mí me quedó sonando mucho, me dejó un poco frío, porque decía, nosotros nos pensamos como una película, como un equipo de la B, no como un equipo de la A, y nosotros queremos ser un equipo de la B y un buen equipo de la B. Y eso me hizo reflexionar mucho, porque dije que nuestro cine prácticamente no es de la A. Nosotros no estamos en las salas compitiendo y ni tenemos los mismos presupuestos y el mismo nivel de Animales Fantásticos y etcétera, o La Monja, Entonces los exhibidores van a traer el equipo de la A. ¿Qué pasaría si nos pensamos como un equipo de la B? ¿Qué pasaría si vamos y en los proimágenes, Claudia va y habla con los dirigentes del fútbol, pero de la B? Y dice, ¿cuáles son sus estrategias? La B tiene público, la B se mueve, la B tiene, y es la B. Con eso no quiere decir que seamos, hay algunos que pasan a la A, hay algunos equipos que ascienden a la A. Yo creo que sería el estímulo integral, los que pasan a la A, pero los que pasan a la A ya tienen suficiente nivel para que se defiendan solos y en la A. Pero aquí tendríamos que pensar que es un cine hecho como la B. Y si pensamos que eso tiene también una dignidad y que eso también tiene unas estrategias, nos ayudaría a pensar que no vamos a estar, y no sé si tengamos los presupuestos, y cada día el cine es mucho más de experiencias, cada día el cine pasa a otro nivel, las grandes pantallas, y yo no sé si estemos con la tecnología más avanzada que nos llega, y si nuestros públicos en las salas de la A quieran ver películas chiquitas como las que hacemos nosotros, entonces tendremos que establecer otro tipo de estrategias y pensarnos de otra manera para ser efectivos con las capacidades que tenemos. Claudia, a mirar a la B. Ahí sigue. Más ideas, intervenciones o puntualizaciones, porque digamos acá ya hay varios temas que digamos se retoman lo que van diciendo otros, por ejemplo del borrador de lineamientos de política pública, a partir de qué queremos y que a partir de eso entonces sí pensar cómo ajustar las convocatorias y no al revés. Algunas ideas para aterrizar cómo podría ser esta dinámica, algo que quieran agregar que nos ayude como a seguir visualizando y aterrizando. ¿No? Ya sienten que todo... Natalia. Bueno, no, rapidísimo. Para el último punto, identificar cuáles son las plataformas existentes y quiénes son los que coordinan esas plataformas y esa información y sentarlos a hablar para que unifiquemos todos los datos que hay y ver cómo se construye a partir de ahí pues una plataforma para generar lazos y conocernos y tener proyectos y servicios y todo lo que hablamos pues de dinamizar proyectos que están ahí, guiones pero entonces identificar quiénes son, dónde están las plataformas, qué información tienen y hacer una sola, digamos, un solo banco de datos y de ahí ver cómo se vuelve eso algo activo y productivo y eficiente. Gracias, Natalia. Y yo creo que entonces aquí, y un poco siento que esta última fase cierra de la misma forma que abrió, de plantear el tema de los lineamientos de política y basarse también en un mapeo de quiénes son los distintos actores para poder emprender este diálogo. De nuevo, recordando lo que contaba Daniela al principio,
Lo que sale de esto es una relatoría. De esta relatoría va a salir también como un brochure más de formato de publicación, igual que pues todo lo que está detrás va a quedar también disponible. En eso algunos comentarios digamos para comentar también de Felipe, que había hecho la anotación antes de integrar algunos puntos sobre el avances del 2014, que eso también desde antes también se había estado conversando cómo poner a dialogar esos dos insumos, saber que son distintos pero que también hay puntos comunes y hay avances y poder visibilizarlo. Ahora creo que ya podemos pasar al refrigerio, y después del refrigerio, que para esto tenemos 20 minutos, seguimos con productores, con el panel de productores y la mesa redonda de productores. Son las